María Zaharova descargó 5 golpes al pecho de la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, respondiendo con fuego y recuerdo histórico el oscuro pasado de las élites alemanas. El régimen de Berlín, encabezado por el canciller Olaf Scholz, son descendientes rabiosos de la Alemania del señor malvado de bigotes. Sí, la mismísima Alemania del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Baerbock escaló aún más la tensión internacional al solicitar a Estados Unidos ampliar los permisos a Ucrania para bombardear territorio de Rusia. Entonces, Zaharova sacó la cartilla, se remontó al pasado y pidió el mismo destino para estos rabiosos alemanes, igual a sus antecesores durante la Segunda Guerra Mundial. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La portavoz de la diplomacia de Rusia, María Zaharova, agitó duramente las redes sociales luego de una puntillosa publicación en su cuenta de Telegram, donde envió 5 preguntas a la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, a la que tachó sin rubor como una xenófoba rabiosa. Le haré 5 preguntas incómodas a la ministra alemana que da muestras de xenofobia rabiosa, colgó la zarina rusa, previo a lanzar 5 zarpazos directos al espinazo alemán y occidental. En especial, Zaharova reaccionó a las palabras de Baerbock, donde exigió al saliente presidente estadounidense Joe Biden ampliar aún más los permisos a Kiev para atacar Rusia. El contrapunteo de las damas se ha dado justamente en el contexto de la aprobación, según fuentes informadas, por parte del saliente presidente Biden a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance en objetivos en lo profundo de Rusia, medida que amenaza con una escalada significativa del conflicto a solo 2 meses de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero. En primer lugar, ¿ha llegado el momento de abolir la condición de ciudadanos honorarios de crímenes del Tercer Reich? Lanzó en su primer ataque pregunta Zaharova. Recordó que incluso el señor de bigotes muy malo que gobernó Alemania en la Segunda Guerra todavía conserva el título de ciudadano honorario con otros jerarcas del régimen supremacista. Decenas de asentamientos en Alemania siguen eludiendo una ruptura legal con el pasado ucronazi, precisó la diplomática, agregando que gran cantidad de instalaciones militares en el país teutón, donde reposan fuerzas estadounidenses, conservan nombres de generales alemanes que cometieron graves crímenes de guerra en Polonia y la antigua Unión Soviética. Hablando en el Foro de Política Exterior de Berlín, Baerbock afirmó que la victoria de Ucrania en la guerra se trata de la victoria de Europa y Occidente. Tachó de negligente y poco contundente la actitud de los socios de la OTAN para permitir al ejército de Ucrania la utilización de los misiles de largo alcance Taurus alemanes en contra de Rusia. ¿Por qué en el gobierno alemán y en todo el resto del país eluden cumplir con sus responsabilidades históricas? Lanzó en su segunda pregunta la zarina rusa. De entrada, la diplomática sugiere que el presunto arrepentimiento de las élites alemanas por lo que sucedió en la Segunda Guerra, campos de concentración incluidos, solo es un acto hipócrita. Amén de la conversación entre el canciller federal Olaf Scholz con el presidente de Rusia Vladimir Putin, la tensión bilateral no ha dejado de crecer. Alemania es fiel reflejo de la crisis occidental. De hecho, Baerbock criticó a su aliado por la comunicación con Putin. En respuesta, Zaharova lanzó el tercer golpe. ¿Y qué golpe? En tercer lugar, ¿no es hora de dejar de mantener tumbas de ucronazis a expensas de los presupuestos federal y regional de Alemania? Así preguntó con malicia. Porque, efectivamente, estimado suscriptor, el Estado alemán corre con el cuidado de un significativo número de tumbas de criminales de guerra subsidiados con fondos públicos. En efecto, consigna la gran prensa alemana que 21.000 ex soldados alemanes caídos en la Segunda Guerra en territorio francés, por ejemplo, sus tumbas son mantenidas por el Estado alemán, ya que las autoridades francesas se han negado a cuidarlas, alegando que esos soldados llegaron como fuerza de ocupación y no como libertadores.
¿Por qué decenas de miles de exmiembros del ejército alemán y sus familiares reciben prestaciones sociales en Alemania como víctimas de guerra?, lanzó la cuarta pregunta Sajárova. En vista de eso, aseguró que en Leningrado, heroica ciudad rusa que resistió el asedio más mortífero de la historia humana, sus víctimas tienen derecho a una indemnización alemana. Berlín declaró oficialmente que el bloqueo de Leningrado no es supuestamente un acto de crimen de guerra, denunció Sajárova, tomando en consideración que expertos, investigadores y fuentes oficiales han confirmado que en Leningrado fallecieron más víctimas que en Hamburgo, Dresde, Tokio, Hiroshima y Nagasaki juntas. Y estas ciudades, precisamente, fueron bombardeadas con toda la furia de que disponía Estados Unidos y Reino Unido hasta llegar al punto de lanzar un arma atómica sobre un objetivo civil, como sucedió en Japón. Preciso es recordar que Washington justificó tal ataque presuntamente porque el grueso del ejército japonés se encontraba en ambas ciudades devastadas. Lo importante es que los ucranianos no tengan que esperar a que el cohete cruce la frontera, sino que las bases de lanzamiento puedan ser destruidas, dijo Baerbock, celebrando el permiso dado a Kiev por el gobierno estadounidense y apremiando a las altas autoridades de su país a tomar un paso en tal sentido con los misiles Taurus. Alegó a sus críticos que si Alemania se viera en la misma situación de Ucrania, no dudaría en atacar a su agresor con misiles en lo profundo de su territorio. No dijo nombres, pero todos saben que se refiere a Rusia. De ahí su empeño por sostener que Ucrania es Europa y viceversa. Parece desesperada la señora Baerbock. Para cerrar, Sajárova lanzó su quinto golpe y preguntó: ¿habrá llegado el momento de que Berlín pague indemnizaciones a los supervivientes del asedio de Leningrado de todas las nacionalidades? Se presume indemnizaciones como las que el mismo Berlín subvenciona al Estado de la Estrella de David, víctima predilecta de la carnicería. Ciertamente ya es usual el doble rasero con que Europa, Estados Unidos y todo el occidente colectivo juzgan los hechos históricos. Al negar, por ejemplo, crímenes como Leningrado, Dresde o Hiroshima, es la muestra clara del sustrato ucronazi de estas élites alemanas y en general del occidente. En su opinión, Baerbock coincidió plenamente con la presidenta del Comité de Defensa del Parlamento de Alemania, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, quien felicitó al Pentágono por permitir a Ucrania atacar a Rusia en su propio territorio. De igual manera, presionó por permitir que los Taurus penetren territorio ruso. El atavismo que corroe a las élites alemanas los hará anidar la loca idea de ver los Taurus volando en dirección a Leningrado. Es decir, San Petersburgo o Moscú serán objetivos directos de sus ataques como lo fue durante la Segunda Guerra Mundial. El desespero es mala consejera para estas rabiosas damas de Alemania. Por supuesto, cae como anillo al dedo la caracterización de xenófobos rabiosos que Sajárova ha empleado para describir a sus adversarios alemanes, quienes, por cierto, viven una profunda crisis política que ha quebrado la actual coalición gobernante, forzando a unas elecciones anticipadas para febrero del año 2025. Pero para peor noticia en Alemania, el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en una alocución televisada la decisión de Berlín de permitir ataques por parte de Ucrania en contra de Rusia, prometiendo luchar para revertir tal medida que denunció como un desconocimiento del resultado electoral pasado. Efectivamente, es indiscutible el peso de la crisis de Europa del Este al momento de definir las razones de la derrota contundente del partido de Biden y Kamala Harris. Y para terror de Europa, Trump parece decidido a sacar la mano de Estados Unidos de Ucrania. Eso solo significa una cosa: Europa se quedará sola en contra de Rusia. El posible alejamiento de Estados Unidos de Europa y Ucrania, concretamente en Alemania, ha dejado al desnudo lo que realmente es la élite de ese país, política y económica. Simplemente unos dignos descendientes, con otros ropajes, aunque desgastados, de los criminales de la Segunda Guerra Mundial, a los cuales todavía rinden pleitesía. La barbarie. Pero en este cuento traído por la historia y recordado por Sajárova, el final es conocido. Al final, Rusia siempre se ha impuesto y destruido a este tipo perros rabiosos de adversarios. Recordar que en las cenizas de Leningrado yace la barbarie ucronazi,
Como antes, Rusia será la sepulturera de los pichones de la serpiente parda. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.